En este programa, escucharemos cuál es el secreto de la naturaleza para convertir vibraciones y ondas sonoras en sonidos. Conoceremos uno de los avances tecnológicos más importantes para reactivar el sentido del oído. Y te diremos cómo afecta a la salud la contaminación auditiva. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión salimos a las calles del centro de la Ciudad de México para hablar de un problema que afecta a 360 millones de personas en todo el mundo, incluidos 10 millones de mexicanos. Son los problemas de audición y la sordera. Estamos aquí para documentar todos los estímulos auditivos a los que estamos expuestos en un día cotidiano. En las calles, como podemos escuchar, estamos expuestos a distintos estímulos sonoros que cuando superan los decibeles permitidos, recomendados, pueden causar incluso alteraciones a nuestro sistema auditivo, a nuestra salud. Este programa va a hablar de ello. Quédate con nosotros, comenzamos. El sistema auditivo es uno de los más extraordinarios y complejos en la naturaleza. Es esencial para la comunicación humana. Está presente en toda nuestra vida, detectando segundo a segundo los sonidos que nos rodean, incluso cuando dormimos. Sin embargo, nuestro oído tiene ciertos límites que, cuando son superados, puede derivar en alteraciones irreversibles. Es un sentido extraordinario, básico en la comunicación interpersonal, así como en el aprendizaje. El oído, una ventana sensorial que nos permite aproximarnos a sonidos suaves, fuertes, dulces, estridentes, melódicos. El secreto para que los sonidos lleguen a nosotros está en el aire. El punto de partida son las vibraciones u ondas sonoras, movimientos de moléculas de aire que flotan en el ambiente. Para que se conviertan en sonido, deben vibrar hasta 20,000 veces por segundo. Así llegan al oído externo, órgano que las conduce al tímpano. Este envía las ondas a 3 huesillos, yunque, martillo y estribo, que las amplifican y las llevan hasta el oído interno. Ahí son recibidas por la cóclea, donde se concentran terminales nerviosas y células ciliadas sensitivas, que las transforman en señales nerviosas. De esta forma llegan al cerebro, que las decodifica e interpreta como sonidos o señales auditivas. Es un fascinante recorrido sensorial, una ingeniería de la naturaleza. En el mundo hay 360 millones de personas que han perdido la audición. Por nacimiento, por herencia, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, exposición al ruido excesivo y envejecimiento. Y más de 1.100 millones de jóvenes están en riesgo de perderla por hacer mal uso de dispositivos electrónicos y auriculares que llegan a alcanzar 105 decibeles a su máxima potencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una exposición sana al ruido no debe superar 55 decibeles. Durante una conversación entre 2 personas, se alcanzan 40 decibeles en promedio. Bueno, ahora me encuentro con Jimena de Gortari. Ella es especialista en paisaje sonoro y justamente para hablar sobre este tema y todo lo que implica entender pues el sonido que está a nuestro alrededor. Estamos en la Alameda Central y
pues escuchamos muchísimas cosas. Jimena. Mucho gusto, pues muchísimas gracias primero por la invitación y segundo creo que hablar de un tema tan importante como es el sonido de la ciudad. Estamos enmarcados en un escenario buenísimo hoy, justo hablábamos del tema del paisaje sonoro, que es el sonido que nos envuelve y ahora podemos escuchar afortunadamente los pájaros, los niños y demás, ¿no? Es un momento tranquilo de la ciudad. Pero también, si ponemos un poco más atención, algo que es característico es en un segundo plano o tercer plano quizá, están los cilindreros, pero está el ruido de los coches, el ruido de construcciones, y aquí es donde se empieza a complicar la situación. Pues mira, yo creo que en realidad no sé si hay un panorama ideal en términos del sonido, porque finalmente el sonido es cultura y el sonido son muchas cosas y son representaciones diversas, pero creo que la diversidad de fuentes que tenemos en esta ciudad y en todas las ciudades del mundo es que cada vez se intensifican más, o sea, cada vez se presentan con niveles sonoros más altos. Entonces eso hace que vivamos en entornos acústicamente saturados, en donde no podemos identificar unos sonidos de otros. Y eso es lo que genera muchísima molestia, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un problema el sonido, Jimena? Primero está establecido en términos de decibeles, cuando se vuelve un problema, porque finalmente hay un incumplimiento en la norma. Pero segundo, también se vuelve un problema cuando genera una molestia a la gente, ¿no? Entonces ese ya es un problema. Y la molestia aparte se transfiere después en temas de salud. En términos también pensar cómo esta ciudad se ha ido construyendo y entonces en realidad los usos de suelo son incompatibles, muchos de ellos. Entonces creo que esta incompatibilidad de usos de suelo, que tiene que ver con incompatibilidad incluso de actividades y horarios, es lo que genera muchísimas molestias. El principal ejemplo es los establecimientos mercantiles que funcionan en la noche en zonas habitacionales o en hospitales y lugares de educación, por ejemplo. Es gravísimo que no se pueda hablar con los alumnos porque tienes una carretera que suena al lado, ¿no? Por ejemplo. Hablamos de los límites del sonido y cuando estos ya rebasan la cuestión recomendada y pues, que puede ya representar incluso un riesgo a la salud de las personas. ¿Cuáles son estos? Pues en términos de normativa del Distrito Federal se establece como 62 y 65 decibeles, depende del horario en el que estés, ¿no? Lo que puede más o menos es el límite, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda en espacios exteriores 55 decibeles. Entonces, sí estamos en la normativa, estamos muy superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero por lo menos tenemos unos niveles con los que en principio tenemos que cumplir. Y vamos a hablar más temas respecto a este paisaje sonoro y en especial sobre el ruido y las consecuencias que puede traer incluso a la salud. Por eso lo vemos más adelante. Quédense con nosotros en Factor Ciencia. En una ciudad tan grande y caótica como la de México, se superan los límites máximos recomendados de decibeles prácticamente todos los días. Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana realizaron un mapa del ruido en la Ciudad de México y esto fue lo que encontraron. Es más importante de lo que se piensa, y en las ciudades, esta es su manifestación más común. El ruido o sonido molesto e indeseable representa una seria amenaza para la salud. Va más allá del oído. Sí, el hecho de que estemos sometidos al ruido hace que nuestro cuerpo entre en alerta, ¿sí? Y esa situación hace que entremos en estrés y eso trae como consecuencias inclusive problemas cardíacos. La Organización Mundial de la Salud recomienda una exposición personal menor a 40 decibeles, la unidad con la que se mide el ruido. Algo imposible en un cruce de la Ciudad de México, en un día laboral, cerca de las 2 de la tarde, como se comprueba en este sonómetro. Tuvimos un promedio en 10-15 segundos de 72 decibeles, es muy alto. La verdad es que es muy alto. Y esto que está ahorita, la mayoría de los automóviles están parados. Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco desarrollaron el primer mapa de ruido de la Ciudad de México con el fin de identificar el nivel de contaminación sonora en las principales vialidades. Aquí se permite que cualquier tipo de vehículo transite, cualquiera. Estamos llenos de trailers, llenos de camiones de carga, llenos de automóviles, llenos de transporte público, de todo tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, se evidencia una falta de planeación. Es un proyecto ambicioso, pues no solo pretende advertir sobre las fuentes sonoras, sino el impacto inmediato en el entorno.
Debe haber aproximadamente de un 25 a un 30% del área del Distrito Federal, ¿no? Del Distrito Federal, ¿sí? Que está en problemas fuertes de ruido. Uno de los puntos de mayor exposición a la contaminación auditiva se localiza entre la zona de La Raza y el aeropuerto capitalino en la avenida Río Consulado. Es una zona que tiene muchísimo tránsito de todo tipo de vehículos, especialmente de vehículos pesados, ¿sí? Y que además tiene la característica de ser una zona con alturas bajas en las edificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el ruido se mete más allá, mucho más allá, ¿sí? De solamente el eje donde va el ruido. La zona que le digo, de arriba, la de Río Consulado, estamos por encima de los 75-80 decibeles. Promedio, es mucho. Porque eso quiere decir que tenemos picos por encima de los 100 decibeles. Los especialistas buscan que su investigación sea considerada por el gobierno capitalino para promover acciones que eviten los efectos nocivos del ruido y con el fin de generar estrategias para su regulación. Los que están trabajando en la calle, sean formales o informales, ¿no? ¿Sí? Tienen problemas, ¿sí? Los que están en las esquinas, en las tiendas de las esquinas, que tienen las puertas abiertas. Plantean, entre otras cosas, mejorar la infraestructura de viviendas y edificios para evitar que se cuele el ruido, redefinir las zonas peatonales y restringir la circulación de ciertos vehículos en vialidades vulnerables. Continuamos con Jimena de Gortari, especialista en paisaje sonoro, y ahora vamos a hablar de un poco las consecuencias que tiene el ruido para las personas. Evidentemente la relación directa es la capacidad de pérdida auditiva, ¿no? Entonces eso sí, evidentemente es un factor importante, pero también tiene que ver en términos cardíacos. Puedes tener ciertos problemas cardíacos, elevación de la presión sanguínea, ¿no? La cuestión del estrés, claro. La falta de sueño, por ejemplo, y ahora hay investigaciones que señalan que está asociado directamente con términos de cuestiones de obesidad. Hay un tema que hoy en día es muy frecuente, muy popular, el uso de audífonos. Lo que se sabe es que los jóvenes de ahora, digamos los jóvenes entre 23, 27 años que están acostumbrados a escuchar la música de manera permanente con los auriculares, están llegando a tener capacidad auditiva de una persona de 65 años, ¿no? Que es normal que uno tenga pérdida de capacidad auditiva a partir de los 35, eso es parte de la evolución, si quieres. Pero es grave que los jóvenes estén perdiendo esa capacidad auditiva por el uso de auriculares, un uso indiscriminado en volúmenes que son cada vez más altos. Me gustó algo que comentamos hace un momento de la vulnerabilidad de las personas que no tienen la capacidad auditiva completa en una ciudad tan caótica como esta. Eres muy vulnerable justamente si este sentido está ausente. Es que nosotros hacemos un ejercicio con los alumnos a veces de ir por la ciudad con tapones en los oídos. Evidentemente, como te decía, el sonido es vibración, entonces no es que estés excluido completamente de la cuestión sonora, pero sí que te vuelves muy vulnerable porque hay muchos registros que tienes, ¿no? O sea, estás recibiendo muchísima información, pero sin el sonido. Y eso te hace sentir muy vulnerable. Sí hay un tema que, digamos, sí hay que buscar espacios, creo que con ciertos silencios. Yo digo siempre espacios libres de ruido, entonces es lo que tendríamos que buscar en las ciudades para como tener una cierta calma y demás. Pero esto es interesante, tener estas alternativas de espacios. Esto hace pensar en desarrollos urbanos que contemplen al ruido o al sonido, pues también como una característica fundamental en el diseño de la arquitectura. Siempre diseñamos a través de lo que se va a ver, ¿no? La imagen ha preponderado siempre en el diseño de los espacios. Si tú piensas en cualquier desarrollo que estén haciendo, o cualquier incluso infraestructura, ¿no? Tren interurbano, aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, nuevas vialidades, parques, ¿no? Está muy bien hacer espacios públicos, pero alguna vez se piensa en el diseño del sonido, se piensa en los pavimentos, se piensa en dónde está, el sonido no entra. Entonces tendría que ser justamente parte integral del diseño. Entonces, si tú vas de visita a algún lugar y entrar a un lugar tranquilo, como puede ser el claustro de una iglesia, como puede ser la misma iglesia, o puede ser los museos, ¿no? Son como espacios de calma, ¿no? O sea, la verdad es que sí se requieren esos espacios, sí creo que tendríamos que buscarlos, sí tendríamos que pensar en que las ciudades tendrían que tener esto. Pues poder tener un momento de paz, ¿no? No sería una mala idea. Yo creo que sí hay soluciones, te digo, como parte integral del diseño, o sea, empezar a pensar en términos del sonido como parte integral del diseño, empezar a concientizar a la gente que es un problema, que no solamente
finalmente es una cuestión en lo intangible, finalmente es un problema de salud. Claro. Hablar con los políticos y finalmente tendría que estar en la agenda pública, tendríamos que pensar en políticas públicas que integren esto, porque es un problema de salud pública fuertísimo. Jimena, yo te agradezco muchísimo esta charla y bueno, pues ahí está este tema del paisaje, el paisaje sonoro y estar más pendientes de lo que escuchamos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quédate con nosotros. Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Hay personas que nacen con problemas auditivos o que pierden el oído a muy temprana edad. Las causas pueden ser diversas. Sin embargo, esta condición puede ser tratada con tecnologías como los implantes cocleares. Es el caso de Catherine y Montserrat. Las personas con sordera viven cautivas en una burbuja silente, pero ahora el avance científico y tecnológico les ofrece una alternativa. El implante de un dispositivo electrónico puede ayudarles a escuchar. Como a Catherine y Montserrat, ambas, a su corta edad, tienen una nueva vida. Escuchamos, ¿qué son? Palomitas. 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 Las dos usan un implante coclear. Montserrat lo porta hace 7 años. Desde entonces los beneficios se multiplicaron. Con terapias de lenguaje también aprendió a hablar. En mi casa juego con mi papá a jugar a que íbamos al banco, a la gallina ciega y a los alumnos y que íbamos a la feria y a todo eso. Es un milagro tecnológico. Ustedes ya la vieron y ella se desenvuelve perfectamente normal, va a la escuela normal, nada, ha hecho gimnasia, ha hecho pues otras actividades, ha hecho ballet sin ningún problema. Está integrada a la sociedad normal, tiene sus compañeros en la escuela, tiene sus amigos, juega, se pelea, pregunta, pide y actualmente es un perico. Catherine tiene el implante desde hace más de 5 años. Su avance es notable. El oso. ¿Juegas con tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Ori, ¿Y tu papá cómo se llama? Luis, ¿Dónde está tu papá? allá en casa. Sus juegos todos eran en silencio. Y ahora tú la ves jugar y ya les grita a sus amigos, hola Ana, hola Zoe. Y tú le ves a ella una niña feliz, la ves en la escuela y está integrándose. Con el implante coclear recuperaron la función de sus células ciliadas sensitivas. El implante coclear es una alternativa médica que surge como producto del desarrollo científico y tecnológico. Desafortunadamente, por su costo, no todas las personas que lo necesitan pueden acceder a él. Afortunadamente en nuestro país existen alternativas como el Seguro Popular con el que se pueden beneficiar niños y niñas que en realidad lo necesitan. El implante coclear es un oído electrónico para toda la vida. Fue diseñado para personas con sordera severa o profunda, esto es, que escuchan menos del 30%. No se trata de un audífono que amplifica el sonido. Es un oído artificial que realiza las mismas funciones que la cóclea. El primer dispositivo fue implantado el 25 de febrero de 1957 en Francia. A partir de entonces, el país galo, junto con Estados Unidos, Australia y Austria, fabrican este aparato que consta de 2 partes, una interna y otra externa. La interna contiene una antena, una serie de electrodos que se introducen en la cóclea y un receptor. Se inserta a través de una cirugía. Vamos a tener que hacer una incisión por detrás del oído, una incisión de unos 5 centímetros. Vamos a tener que taladrar el hueso de la mastoides
para poder a través de este llegar hasta el oído medio. Llegando al oído medio, ya poder ingresar al oído interno. La parte externa es portátil, se comunica con la pieza interna mediante un imán. Cuenta con un procesador que se coloca en el oído externo y un audífono con micrófono. El micrófono capta el sonido. El procesador lo transforma en señales eléctricas que viajan hasta la cóclea o caracol. Los electrodos que han sido introducidos en el oído interno estimulan el nervio auditivo. Este envía la información a la corteza cerebral y así se logra que las personas sordas vivan la experiencia de escuchar. Can you hear me too, Hannah? Good job. En México, a partir de este siglo XXI, las cirugías de implante coclear se realizan con mayor frecuencia. Hace 16 años, con la inquietud que teníamos de estar en el avance de la tecnología, nos unimos 3 instituciones, que fueron el Hospital General de México, el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y entonces creamos el Programa Interinstitucional de Implantes de Oído. A la fecha, a través del Seguro Popular y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se han realizado más de 500 implantes cocleares, que tienen un costo de más de $20,000, pero afortunadamente son otorgados a través de donaciones. Si podemos contemplar que es un paciente que tiene inicialmente una discapacidad auditiva, que puede tener una discapacidad el resto de su vida y con este implante coclear se pueda integrar perfectamente bien a una sociedad normoyente, desarrollarse como cualquier persona normal, tener un promedio de vida media de más de 50 años laborales probablemente y que tenga una vida normal, creo que esto, pues, por lo lejos solvente ese tipo de desventaja en cuanto al aspecto económico. Una de las formas más precisas para saber si un bebé tiene problemas del oído es a través del tamiz auditivo. ¿Quieres saber en qué consiste? Aquí te lo presento. En nuestro país, 3 de cada 1,000 niños padecen sordera. El alto costo del implante y la demanda de pequeños que requieren el dispositivo ha llevado al Seguro Popular, a través del programa Seguro Médico Siglo XXI, a incorporar el implante coclear en menores de 5 años de edad. Para acceder a un implante se realizan diferentes estudios que son evaluados por un equipo multidisciplinario de otorrinolaringólogos, audiólogos, psicólogos, terapeutas del lenguaje y trabajadores sociales. Los niños antes se preferían pequeñitos por arriba de los 2 años, pero hasta ahorita la edad mínima para implantar ya se consideran los 12 meses. ¿Por qué razón? Porque sí tenemos que tener un estudio completo y fidedigno y con esta edad prácticamente se puede completar a la perfección el estudio. La primera evaluación para saber si un bebé tiene problemas de hipoacusia o disminución de la audición es el tamiz auditivo. Es una prueba no invasiva y está encaminada a detectar problemas auditivos precisamente que se den al nacimiento. Idealmente la prueba debe de realizarse dentro de esta etapa que es el periodo neonatal, que abarca los primeros 28 días de la vida extrauterina. El tamiz se realiza con un equipo portátil que tiene una pequeña sonda con una goma para sellar el canal auditivo. Se emite un sonido que llega al cerebro del bebé sin dañarlo. Si el pequeño escucha, las células auditivas generan un sonido que viaja de regreso hacia la oreja y que registra el aparato. Si el bebé no pasa el examen, se deben realizar otro tipo de evaluaciones hasta tener la seguridad de que no está escuchando. El hecho de que no pase la prueba no es indicativo de sordera.
y muchas veces no pasó, es que su hijo no escucha, entonces meten una angustia tremenda a los papás, pero ahí es cuando, ¿qué sigue? Ahora sí, te voy a mandar a hacer una prueba de diagnóstico. Entonces hay que referirlo con el médico audiólogo, no el otorrino, no el pediatra, no el neurólogo. Es el médico audiólogo el encargado de hacer los estudios de diagnóstico para entonces sí poder decir, ¿el niño escucha o no escucha? El programa de tamiz auditivo neonatal se realiza desde 2009 en México. No debe confundirse con el tamiz metabólico, en el que se toman unas gotas de sangre del cordón umbilical o del talón del recién nacido. No es una prueba obligatoria, pero lo que aquí nosotros queremos básicamente dejar muy claro es que es una prueba muy necesaria, es tan importante como el tamiz metabólico. Entonces aquí es obligación del papá, pues sí, acudir a realizar la prueba, pedir informes de dónde me la pueden realizar, porque en muchos hospitales se realiza de forma gratuita. Espero que hayas disfrutado de este programa. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.